Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a el capítulo número 9 del libro de La princesa que hablaba con el viento, escrito por Shannon Hale. Hoy es lunes y la verdad es de que me encantan los lunes porque antes de la lectura del capítulo tenemos dos dinámicas bastante interesantes. La primera la llamo yo vocabulario porque a veces cuando leemos no conocemos todas las palabras que aparecen dentro de un texto y es una manera en la que podemos aumentar nuestro vocabulario y además del entendimiento de la historia, porque muchas de las ocasiones cuando un escritor elige una palabra sobre otra o al momento de traducirlo eligen un término sobre otro, pues tiene a veces mucho más significado del que creemos. Así que en ese sentido, la primera palabra del día de hoy es diabólicos, que es una palabra que utilizó Ena para describir a déjame ver si me acuerdo, Razo y Beyer, que son los chicos que trabajan ahí con Ideca. Y diabólico, como literal o en su sentido más estricto, es referente a el diablo, pero también suele utilizarse como alguien perverso o alguien que es sumamente malo. Yo creo que en este sentido Ena lo decía, que eran como muy pesados con ella. Entonces ya podemos entender un poco mejor por qué les puso esa avena sobre la cabeza en el granero, por así decirlo. Diego, bienvenido, qué bueno que llegas a un muy buen momento para escuchar el capítulo. La segunda palabra es ñoño, que es la forma en la que describieron el acento de algunos de los habitantes. Y ñoño quiere decir dicho de una persona o como de una persona física, alguien sumamente apocado o con corto ingenio, también de alguien de poca astucia o también podría ser utilizado como hablando de cosas de poca sustancia, ¿no? Entonces, pues en general es un acento tal vez que distingue a unas personas que no son tan ingeniosas. Pero la verdad es de que puede que solo sea una palabra, porque en realidad no me imagino cómo podría sonar un acento ñoño. Pero la tercera palabra del día de hoy es pedante. Pedante quiere decir, si se dice de una persona que es más en el sentido que Annie lo dijo, porque estaban hablando de Tato, que es como el ayudante del rey, recordemos, es que es engreída y que hace algo inoportuno y vano en alarde de su erudición o de su conocimiento, y probablemente es que no sea real. Entonces recordemos que Tato pues decía que él como que tenía todo el control, pero al momento de llegar con Ideca, ella lo mandó de regreso diciéndole que no se entretuviera. Entonces podemos entender un poco mejor por qué utilizó esa palabra Annie para describirlo. Y creo que es una palabra bastante interesante que en ciertos como contextos podría tener una connotación un poco negativa. La cuarta palabra es pringosa, y es la manera como en la que describió me parece que la casa o las manos en general de Nideca. O sea, en el desayuno decían que tenían las manos pringosas. Decir que algo es pringoso o pringosa quiere decir o hace referencia a que tiene grasa o que está como pues no muy limpio. Entonces creo que es una manera bastante linda de decir que está grasiento algo. Y por último, la quinta palabra, de esta semana es chapiteles. Chapiteles lo utilizaron para describir como las construcciones que había en Kiel, en las afueras de Baviera, o como tal en el castillo de Baviera. Y chapiteles en la arquitectura hace referencia al remate de una torre o la punta de la torre, y que generalmente termina ya sea con una pirámide o con un cono. Esa punta es muy característica de pues los libros o de este tipo de libros como con esta época, y chapiteles es esa punta específica de esos libros, de esas torres.
Sí, en general creo que en este contexto funciona mucho. Entonces, ¿cuál fue tu palabra favorita? A mí realmente me pareció interesante la palabra de pringoso y pedante, pero si tuviste alguna otra que te parezca a ti interesante, por favor compártemela en los comentarios, ya que así pues todos aprendemos y disfrutamos de la lectura. Eso es la primera actividad. Y la segunda actividad es el mapa de relaciones. La verdad es de que cada vez que leo un libro y que tienen muchos personajes, llega un punto donde me confundo, o no me confundo, pero me cuesta trabajo hacer el seguimiento de qué personaje es amigo de quién no se lleva con quién, y si alguno, por ejemplo, tiene alguna habilidad o tiene alguna característica muy en específico que pues lo haga capaz de hacer otras cosas. Es por eso que yo hago aquí siempre mi mapa de relaciones y esta vez está más completo. La verdad es de que me alegra que ya por fin tengamos más nombres, se empieza a complicar todo esto. Y en general, pues lo nuevo es que ya aparecieron pues más como secuaces o personas que trabajan para Celia, como son Yulan y pues creo que Falada. Recordemos que Celia entró montada sobre Falada al castillo, aunque la gente decía que probablemente no estaba acostumbrada. Recordemos que Falada es un semental blanco, entonces es un cabello muy grande y no suelen utilizarlo las princesas, o al menos no en este contexto. Y de este lado también agregué a los chicos y chicas que esta Annie ha conocido en, pues trabajando o ya como formando parte del palacio. Así que por eso tenemos aquí a Razo y a Bayer. Los conecté con una línea azul porque creo que ellos son como bastante amigos por la manera en la que se trataban. Y ellos trabajan para Hideka. Recordemos que Hideka es como la que vigila que cada uno cumpla sus funciones y a cambio ya les da comida y techo. También puse a Ena, que es la chica esta de pelo oscuro que pues defiende a Annie e incluso en algún punto la llama hermanita. Y por eso le puse aquí una flecha en azul y un signo de interrogación, porque creo que podría desarrollarse una buena amistad entre ellas si tuvieran el tiempo suficiente, pero hasta lo que llevábamos la semana pasada no era suficiente para asegurarlo. Además de que agregué a Ingrid como ayudante de Talón. Como tal, Ingrid y Talón no sabemos exactamente si están vivos o muertos. Y lo que he aprendido después de leer varios libros de este tipo es de que hasta no ver un cadáver o que el personaje no vea un cadáver, no puedo asegurarlo. Solo el único que vio morir fue a Adon y es por eso que es el único que está subrayado. Así que una vez haciendo este recuento de quién se lleva con quién, podemos irnos de visita a las afueras de Baviera, cerca de Kildenrin, y conocer qué es lo que fue de la chica de los gansos y pues qué es lo que pasará probablemente entre un mercado y el otro. Así que agarra tus maletas y vayámonos. Por favor, en este momento me ayudas muchísimo si lo compartes con alguien o invitas a alguien a escuchar este capítulo. No importa que no haya escuchado el resto del libro, la verdad es de que es muy probable que le guste. Y también tengo disponibles los capítulos anteriores. Así que espero que disfrutes de esta pequeña visita a Kildenrin. Así que bienvenidos y vamos de allá. Capítulo 9. Los días amanecían con un ligero fresco matutino y se complementaban con suaves brisas. La novedad del otoño zumbaba en el aire. Los gansos notaban que se avecinaba un cambio y caminaban en parejas dejando solas a las crías ya crecidas. De vez en cuando, un ave dejaba de comer y se quedaba mirando la brisa para oler las noticias que traía, y les decía a sus hermanos y hermanas: «¡La primera ráfaga de otoño ha llegado!». O al menos así se lo imaginaba Annie. Pasaba la mayoría del día debajo del haya, con la bandada a una distancia prudencial. Observaba y escuchaba. Los gansos hacían mucho más ruido que los cisnes y se preguntaba si algún día sería capaz de distinguir los sonidos, y ya no digamos darles un significado. Esta vez no estaba su tía para guiarla. La lengua de algunas aves era tan similar que ir de una en otra era como cambiar de acento bávaro a Kildenrean. Pero la lengua de los gansos no se parecía a ninguna de las otras que había aprendido. Se inclinó hacia adelante y la dio la cabeza, como cuando un petirrojo coge un gusano del suelo.
Cotorreó, cotorreó, graznó, siseó. Aquellos sonidos tenían menos sentido que el susurro de las hojas secas. Por la noche, Annie estaba agotada, pero a menudo no podía dormir durante horas, con la oscuridad detrás de los párpados prometiéndole sueños. Adón, partido en dos por la punta de una espada. Talón gritando, gritando, la mano de un golada en su bota. Tumbada en la cama, podía ver un obscuro atisbo de chapitel situado más al sur del palacio, y algunas noches la tenue luz de la llama de una vela que parpadeaba en una ventana. Se quedaba observando hasta que se quedaba dormida. Aquel punto de luz significaba que alguien más estaba despierto, pensativo, solo. A veces su mente vagaba en sueños por aquellos extraños pasillos del palacio. Se tropezaba con unas alfombras demasiado buenas para que las pisaran sus botas sucias y se perdía por unos pasadizos demasiado intrincados para el cerebro de una chica que cuidaba gansos. A menudo buscaba algo, a Falada o a Celia, y cuando los encontraba, se quedaba allí parada como una tonta, sin saber qué hacer. Otras veces, en vez de buscar, corría y una mano le agarraba por el tobillo. Por la mañana, Annie vestía aquel cuerpo magullado y picoteado por los gansos y desayunaba en silencio. La muchacha, llamada Ena, la iba a buscar de vez en cuando y trataba de llevarse bien con ella. Annie se sentía como una boba cuando hablaban, como ya le sucedió con la olla de Gilsa, cuando intentó preparar la comida aquel día. El contenido se iba volviendo más negro cada vez y el olor se hacía más nauseabundo por momentos, y eso que había puesto todo su empeño. No tenía práctica a la hora de hacer amigos y descubrió que se le había agotado la confianza. Una mañana de otoño, una semana después de que Annie llegara a la ciudad, encontraron uno de los gansos perdidos de Conrad. Annie lo vio primero. No era más que una marca blanca detrás del estanque. Al principio, creyó que era un trozo de madera de color claro que las aguas nocturnas habían llevado hasta la orilla, o una camisa olvidada, aunque aún no había visto a ningún bávaro que llevase algo totalmente blanco. Cuando hubo atravesado la puerta de los pastos, Annie se hallaba tan absorta en la distante figura que no se preparó para defenderse del ataque de un macho dispuesto a alargar su fino cuello y picarle el trasero. ¡Para! ¡Ay! ¡Para ya! ¡Todos! Annie se frotó con la base de la mano la zona donde la había atacado mientras Conrad se reía. Creo que te has echado unos amigos gansos muy simpáticos. Se burló. Annie lo fulminó con la mirada. Sí, eso creo. El macho, que estaba solo, no se volvió cuando la bandada llegó a la orilla del río. Saludó con un chillido. Algunos gansos se colocaron a su alrededor y se pusieron a cotorrear unos con otros y a darse en el costado con el pico. Uno de los tres hace 2 semanas que se fue, dijo Conrad. El macho alzó la cabeza para mirar a Conrad, pero parecía demasiado cansado. Se le habían caído unas cuantas plumas, lo que le daba el aspecto de una almohada sin mucho relleno. Annie dio un paso hacia adelante para tratar de examinar si la habían mordido o arañado. Un ganso enorme se puso de espaldas al macho y silbó a Annie. La punta del pico se elevó en una posición amenazadora y su lengua rosa empezó a temblar. Los moretones de la muchacha latieron con fuerza al percibir aquel ruido. Muy bien, no me acercaré. Cuidaos vosotros solos, porque a mí ya no me queda piel intacta sobre la que puedas hacerme cardenales. Annie se sentó bajo su árbol y se quedó mirando el palacio. El calor de la mañana la adormecía. Apoyó la cabeza en el haya, trató de imaginarse cómo liberar a Falada de los establos reales y después cómo volver a casa. El ruido de unos cascos interrumpió su fantasía. Un grupo de jinetes vestidos para cazar avanzaba a medio galope por donde pasaban los gansos. Algunos caminaron en dirección para pasar a posta entre la bandada y obligar a los gansos a salir despavoridos entre los cacofónicos graznidos, agitando las alas para imprimir mayor velocidad a sus pies planos. Annie agachó la cabeza y miró prudentemente a los jinetes por debajo del ala de su sombrero. No fuera a ser que encontraran alguna cara familiar o a alguien con el pelo largo. Y claro, no hizo falta. Los nobles que montaban aquellos magníficos caballos ni siquiera hicieron el amago de mirar
a la muchacha de los gansos. Saltaron sobre el arroyo de los pastos y entraron en el bosque por el otro lado. Ninguno de los caballos era blanco. La sombra del haya se había movido y el sol calentaba las mejillas de Annie, que se situó más al norte. Allí seguía el macho, en el mismo lugar, aunque ahora estaba solo. Los otros habían marchado para escapar de los caballos. Alzó la cabeza con un poco más de energía para mirarla y la abrió ligeramente el pico. Annie no estaba segura de que fuese a emitir un silbido. El macho se puso de pie, despacio, y dio un paso torpe. Luego se detuvo, inclinó el cuerpo hacia adelante y dejó que su propio empuje lo llevara unas zancadas más allá. ¿Vas a usar tus últimas fuerzas antes de morir para atacarme?, le preguntó. Eso sería una tontería. El ganso todavía caminaba hacia adelante a trompicones y con una pierna doblada. Annie se sentó encima con el cuerpo bien pegado a los tobillos y se quedó quieta. ¿Has recorrido un largo viaje? Tomó un manojo de hierba replantada y se la acercó a la cabeza. El animal se le quedó mirando, bajó el pico y comió de la palma de su mano. Hacía cosquillas, pero Annie se concentró en no moverse. Ah, ya veo. ¿Quieres que te mimen? Bueno, como yo no estoy haciendo nada más, te complaceré, pero eso significa que tengo derecho a ponerte un nombre. Y te llamaré Jock, por aquella vieja historia del trotamundos que siempre volvía. Cogió más hierba sin hacer ruido. La princesa creyó que podía oír su dificultosa respiración. Pobre gansito, es horrible perderse y aún es peor volver a casa sin que te den la bienvenida. Eres mi ave de la suerte, Jock. Seré afortunada si acabo tan bien como tú cuando todo esto termine. Si solo tengo una ligera dificultad al respirar, un par de moretones y algunos rasguños. Si me vuelvo algo más prudente y estoy un poco más triste por todo lo que he pasado. El ave comió de la palma de la última brizna de hierba, y antes de que la muchacha fuera a coger otro manojo, Jock la miró y emitió un suave graznido. Al arrancar otro puñado y dejar que fuera picando de su mano, se dio cuenta de que lo había comprendido. Le había pedido más. Aquella tarde, Annie se llevó a Jock a casa bajo el brazo. Después de guardar el resto de gansos en el corral, examinó el animal y descubrió que tenía 3 arañazos en el muslo. Uno de ellos era más profundo, con la carne rosa hinchada alrededor de la herida. Se lo llevo a Ideka, a ver si le pone un ungüento. Como quieras, contestó Conrad. Ideka tenía un bálsamo acre y oscuro, lo bastante bueno para el arañazo de cualquiera, ya fuera un ganso, una vaca o una niña. Annie sujetó a Jock bien firme mientras Ideka se lo aplicaba debajo de las plumas, en el corte más profundo. Aquellos ojos lánguidos brillaron al tocar el animal. Debería estar ayudándote, Conrad. No se puede obligar al chico a que mueva un dedo cuando ya has metido a los gansos en el corral. No debería decirte lo que pienso, puesto que los que os encargáis de los gansos son, sin duda, ya vais muy apretados con unos cordones. No habla mucho. Lo más seguro es que contigo se corte. Ideka la examinó con la misma atención que prestaba al ganso. Eres guapa. Supongo que ya lo sabías, puesto que llevas ese sombrero desde que amanece para protegerte la piel, incluso de la débil luz de la luna. Hay gente en el bosque que quiere que sus hijos se queden en la ciudad. Supongo que los tuyos esperan que te cases con un noble, ¿eh? Cuando Annie se llevó a Jock a su habitación, aún tenía la cara sonrojada por el comentario de Ideka. Aquella noche, Jock durmió en la cama, entre los pies de Annie. Por la mañana, parloteó con él. El ganso le respondió a algunas de las cosas que decían y que tenía sentido. Le dio de comer pan integral que cogió de la mesa del desayuno. Raso bromeó diciendo que la muchacha de los gansos había encontrado un novio y le preguntó a Conrad si le había echado el ojo a alguna gansa, lo cual le valió una colleja. Por chistoso. Aquella conversación tan típica le hizo sonreír.
Por la noche llevó a Jock a la casa de Ideca para que le pusieran más ungüento, y volvió a llevarlo a la siguiente, hasta que se le curó el corte. Annie no tardó en darse cuenta de que permitía que el ganso durmiera en su cama, no por su propio bien, sino por el consuelo que le brindaba aquella criatura mientras corría a través de la obscuridad de sus sueños. Annie se despertó cuando Jock le graznaba en la oreja, para avisarla de que el sol había salido y de que había llegado la hora de comer. Imitó su sonido y él repitió para practicar aquel juego de intercambio de sonidos. Al final, le contestó un tanto insegura, con algo parecido a una afirmación. Sí, ciertamente la hora de comer. Annie supuso que lo había entendido mejor de lo que podía expresar, y al no recibir respuesta de Jock, refunfuñó. El ganso hizo un ruido más fuerte que Annie interpretó como una imitación del suyo, y fueron emitiéndose gruñidos sin sentido el uno al otro de camino al desayuno. No cabía duda de que aquella mañana, para conducir a los gansos por la avenida, se hubiera necesitado un batallón de muchachas. Había más tráfico de lo habitual. Un grupo de niños que jugaba al pilla-pilla se mezcló con la bandada de gansos y Annie tuvo que dejar su puesto a la cabeza para ir tras los que se habían extraviado. Había empezado a ensayar algunas palabras y ellos le contestaban. Al menos cuando intentaba hablar su lengua se mostraban menos predispuestos a morderle las piernas. Annie cloqueaba y graznaba a los gansos desperdigados, mientras Conrad ponía los ojos en blanco. Se cree que es uno de ellos. Al menos funciona, replicó la muchacha. Conrad también imitaba los ruidos de los gansos, hasta que se fijó en algo que había delante y le hizo callarse. La expresión de su cara cambió, parecía impaciente, y Annie también miró, tratando de averiguar qué es lo que sucedía. Había 2 gatos callejeros, agazapados, moviendo la cola. Uno estaba sentado en el borde de un carro y el otro debajo, con los músculos en posición de ataque y con los ojos fijos en el ganso que tenía más cerca. Annie estaba demasiado lejos para obligar al ave a retroceder con el bastón. Imitó uno de los sonidos que ya había oído otras veces, una palabra de advertencia que según ella podía significar perro. Los gansos se replegaron y se apiñaron instintivamente, mientras los 20 machos, con sus fuertes alas levantadas y sus cabezas apuntando al suelo, se pusieron a silbar todos a una para ahuyentar a las bestias. Los gatos retrajeron las uñas, soltaron un bufido y desaparecieron entre la suciedad de las calles. Annie y Conrad agruparon a los gansos sanos y salvos y los llevaron a través del arco pendiente abajo. En cuanto el ganso que encabezaba el grupo cruzó la entrada, Annie, que seguía enfadada, se encaró con Conrad. Podías haber avisado. Querías ver cómo fracasaba. Estabas dispuesto a sacrificar un ganso para hacerme quedar como una imbécil. Si eres tan buena con los gansos, hazlo tú sola. Conrad se marchó, cruzó el arroyo y se estuvo todo el día al otro lado, fuera de la vista. Más tarde, aquel mismo día, Annie divisó un jinete. Cuando atravesó el arco, la muchacha vio que el caballo era zaino y volvió a centrar su atención en los 2 gansos que se habían acercado a Jock. Necesitaba concentrarse, porque aquellas aves hablaban entre sí como ancianos sordos, y aunque su idioma no requería tantos movimientos como el de los cisnes, algunos gestos como menear la cabeza, levantar el pico o mover la cola añadían nuevos significados a su lenguaje. Annie se imaginó que le preguntaban a Jock sobre su viaje y que les contaba todas las aventuras que había vivido el ganso solitario. Tras unos instantes, se acordó del jinete, miró hacia la entrada y se sorprendió al ver que había desaparecido. No estaba en ninguno de los setos que delimitaban los pastos, y si hubiera pasado por delante de ella para cruzar el río, se habría dado cuenta. El inarticulado golpeteo de unos cascos la hizo levantarse, provocando que Jock se cayese de su regazo y lanzase un graznido de resentimiento. El hombre había saltado con el caballo por encima de los setos en dirección al norte, y corría a campo traviesa. Tiró de la rienda, pero el caballo no se detuvo. El hombre tiró más fuerte y el caballo se retorció por la tensión, arqueó el lomo y bajó el cuello. El animal se encabritó, intentó arrojar al jinete de la silla, siguió resistiéndose, salió al trote y por fin se detuvo. El hombre se puso en pie de un salto, agarró las riendas y se balanceó en la silla.
Al parecer, el zaino estaba considerando la posibilidad de volver a resistirse, pero finalmente se quedó quieto, con su recio cuerpo inamovible y las patas rígidas. Annie reconoció aquella postura. En las caballerizas había visto a Falada comportarse del mismo modo cuando alguien había intentado montarlo. En ese preciso instante se le escapó una risita. «Mula», dijo el hombre mientras se apeaba del impecable caballo. En cuanto puso el pie en el suelo, el animal se volvió a embravecer, se alzó sobre sus dos poderosas patas traseras, agitó la cabeza como un estandarte azotado por el viento y le arrebató las riendas al jinete. El caballo lo alejó con una repentina sacudida y salió corriendo por el prado hasta que se detuvo ante la hilera de setos que se extendía al sur. El hombre arrancó un puñado de hierba y la arrojó al suelo. Annie corrió por la pendiente en dirección al zaino. «¡Quieto!», le dijo al hombre mientras pasaba junto a él con la mano extendida, como si le diera una orden a un perro. Era la primera vez que notaba su presencia y se sonrojó. Señorita, yo no la haría, sea lo que sea que tenga en mente». Ella lo ignoró. El caballo caminaba junto a los setos con las orejas pegadas al cuello y el paso largo y forzado. Al acercarse la muchacha, giró una oreja hacia ella y los músculos del cuello se le retrajeron ante aquella nueva molestia. Annie avanzó con los hombros rectos, la cabeza alta y los ojos clavados en el rostro del animal. «Mírame», dijo en voz baja. «Algunos jinetes no te merecen, ¿verdad? Yo quiero estar a tu altura. Quiero conocerte». El caballo hizo una cabriola, mantuvo la cola en alto y describió un semicírculo alrededor de la chica, pues en un lado estaba la muralla, al otro el seto, y a lo lejos estaba sentado aquel irritante jinete. El zaino le pareció más interesante a Annie y se paró junto a ella. La muchacha sonrió. Podría decirse que guardaba cierto parecido con Falada, con una oreja tiesa y la otra relajada, y una de las patas traseras doblada, como si quisiera darle a entender que no le importaba en lo más mínimo. Annie le dio la espalda y bajó la vista para jugar el mismo juego. No tardó mucho en oír unas lentas pisadas detrás de ella y notar un cálido resoplido con olor a trébol en la nuca. Se dio la vuelta lentamente al sentir una exhalación más fuerte que la hizo parpadear, en primer lugar por aquel olor tan intenso y también por recordarle a Falada. Se dio cuenta de que tenía los ojos tan llorosos que no podía volver a ver bien si no pestañeaba de nuevo para despejarlos. Le colocó la palma de la mano en la frente y la acarició. El caballo apoyó el hocico y la olfateó pausadamente. «Hola, amigo. ¿Puedes percibir tu idioma en mí? Yo hablaba con un caballo, aunque no puedo oír lo que piensas. Cuando me tocas es casi igual de reconfortante. Gracias por dejar que te acaricie. Así recuerdo lo mucho que lo echo de menos». Le hablaba con voz tranquilizadora, mientras le acariciaba el cuello, los costados, las patas de la parte derecha y a continuación hizo lo mismo con el flanco izquierdo. Se puso tenso cuando se acercó a la silla de montar y Annie empezó a emitir los sonidos suaves que las yeguas le susurran a sus potros. El caballo respondió con un tono más grave que salió directamente de su garganta. No se trataban de palabras, sino de algo semejante a los murmullos o a la risa, ruidos cargados de emoción, fundamentales para comunicarse. Siguió acariciándolo hasta que llegó a los hombros, donde las riendas colgaban a un lado. Las sujetó por los extremos, colocó una bota en el estribo y se encaramó a su grupa de un salto. El caballo cambió de postura, pero sus músculos no estaban agarrotados. Al montar, la falda de Annie se deslizó hacia arriba, pero como tenía mucho vuelo, en cuanto pudo ajustársela correctamente, le quedó encima de la bota. Se sentía cómoda al subirse de nuevo a un caballo, como cuando alguien encuentra el lugar del jardín que prefería cuando era niño. Miró a la bandada picoteando tranquilamente alrededor del estanque, que había pendiente abajo y al otro lado del arroyo.
donde los árboles eran más densos, e intentó localizar la gorra naranja de Conrad. «Muy bien», dijo el jinete. Se había acercado y la observaba con una expresión confusa. La muchacha se dio la vuelta y clavó los talones. El caballo empezó a correr a medio galope. Los pastos eran de color verde intenso, la velocidad suavizaba las sombras y las imperfecciones, transformándolo todo en un único color. El gris de la muralla se desplazaba constantemente a su derecha, el resplandor del arroyo a su izquierda, y dejó que el corazón se elevara a través del viento tan denso que podría atravesar su cuerpo y hacerlo tan ligero como el mismo viento. El caballo se alegraba de correr, y la presión de las piernas de la chica lo incitaba a galopar cada vez más rápido. El viento luchaba contra el ala de su sombrero y le llenaba los oídos con palabras que casi podía oír. Cada vez iba más rápido, quería aproximarse a su origen, entrar dentro del viento y ver lo que en él veía. Se acercaron al seto que estaba situado más al norte. Annie se inclinó sobre el cuello del caballo, se sujetó bien con las rodillas para sentirse parte del ruido de los cascos, y cuando saltó, levantó un montón de tierra. El cuerpo se elevó hacia el cielo, libre. Aunque se sentía culpable, Annie ya estaba dando unos pasos cortos para volver a situarse y saltar el seto una vez más, cuando vio que el hombre corría hacia ella. El viento fue desapareciendo a medida que el caballo aminoraba la marcha, y notó cómo aquellas palabras abandonaban su piel sin decir nada. Se detuvo junto al hombre y desmontó. «¿Qué pretendías marchándote a lomos de mi caballo?». La respiración se le había acelerado por la carrera. «¡No puedes! ¡No puedes hacer eso!». «Lo siento, no debería haberlo montado sin tu permiso. Me dejé llevar». En realidad no se arrepentía, más bien se alegraba. El hombre se enderezó y trató de permanecer serio a pesar de la sonrisa de la muchacha. «Sí, no tenías que haberlo hecho». «Bueno, es mi caballo». Pero dejando eso a un lado, no podía quedarme al margen sin echar una mano. Se veía que la montura no confiaba en su jinete. El hombre abrió la boca e hizo el amago de reírse, pero se limitó a sacudir la cabeza. «Para acabar escuchando ese tipo de comentarios mordaces, habría sido mejor que me quedase en los jardines. Sé que no soy un experto en domar caballos, pero hago lo que haría cualquier encargado de las caballerizas». Debería dejar de atosigarlo, pensó, pero su propio descaro le resultaba embriagador y no se contuvo. «Anda, di la verdad. Seguro que notas lo inquieto que está cuando lo montas. Ya ves cómo pone los ojos en blanco, como si quisiera estar en cualquier otro sitio antes que aquí, contigo. No está amaestrado. Es un animal salvaje y se ha vuelto medio loco por el miedo que ha sentido cuando lo has dejado al alcance de los depredadores, y se ha visto expuesto a todo tipo de situaciones desagradables. Tienes que lograr que confíe en ti antes de hacer que salte un seto y que galope por un prado desconocido». «Te estás pasando de la raya. Me parece que esta situación empieza a resultar un poco desagradable, y a mí sí que me está entrando ganas de poner los ojos en blanco». «Supongo que tienes razón, y que me he pasado. Puedes estar enfadado conmigo, si es que lo estás, aunque no me lo parece, pues diría que te estás riendo. Conmigo no tienes por qué hacerte el ingenuo. Bueno, si eres tan buen domador de caballos, ¿por qué te has refugiado en la presunta intimidad de los pastos de los gansos en vez de quedarte en los jardines del palacio? Vives allí, ¿no?». El hombre levantó las cejas y asintió. «Estás sorprendido, de eso estoy segura», pensó Annie. Aunque cualquier tonto puede ver que el caballo lleva la insignia real en el sudadero de la silla de montar. Observó que no se trataba del hijo de ningún noble. Si se atenía a la falta de indulgencia y de la seguridad en sí mismo que, según recordaba, caracterizaba a sus primos, de modo que el caballo seguramente no era suyo. Tenía unas manos endurecidas por el trabajo, grandes y fuertes, y unos hombros apropiados para cargar. Annie creyó que más bien sería un guardia del palacio o un vigilante.
El hombre miró la punta sucia de su bota. Una repentina tranquilidad había inundado los pastos cuando la muchacha oyó la llamada silenciosa de Jock en la distancia. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Miró con más detenimiento a aquel hombre. Era mayor que ella, aunque no mucho más. Tenía mucho pelo, de color oscuro, le llegaba hasta los hombros, y lo llevaba recogido en una cola de caballo. Tenía ese tipo de mandíbula y barbilla prominente que se conservaba para siempre. Los hombros eran anchos, y no porque el corte de la túnica lo resaltase, pues ésta era de algodón muy fino y estaba mal cosida. Annie pensaba en cómo lo habían tratado, en cómo lo había insultado, y cómo se había montado en su caballo y había bajado por el prado como una ladrona enloquecida. El anonimato de su disfraz de cuidadora de gansos le otorgaba una libertad que nunca se había atrevido a disfrutar cuando era la princesa heredera, siempre temblando a la sombra de su madre. Notó la garganta seca, tosió y se dio cuenta de que estaba muerta de vergüenza. Así que, ya sabes, eso fue lo que vi, dijo Annie y volvió a toser. El hombre sacudió la cabeza y entonces pudo comprobar que éste estaba riendo de verdad. Y aquí estoy yo, más serio que un ajo porque no he podido hacerlo solo. Tienes razón, huía de aquellos malditos campos de adiestramiento, siempre abarrotados para poder domar a esta bestia sin que me viera el encargado de las caballerizas, y toda esa multitud que lleva riéndose de mis inútiles intentos cada semana. Así que vengo aquí para tener intimidad, y resulta que una chica acaba instruyéndome de cómo domar caballos. Annie se rió desconcertada. Bueno, no sé, no quiero decir que no sepas más que un hombre de caballos, rectificó. Hoy no hago más que meter la pata. Lo que quiero decir es que a ti se te da mejor este zaino de lo que jamás se me dará a mí. Y además, parece que disfrutas montándolo. Cuando eres su jinete, parece no necesitar que lo domesticasen. No te lo puedo dar, porque en realidad no es mío. Pero no veo por qué no puedes llevártelo a casa hasta que quieras, o hasta que me digan que lo necesitan. Así que, en serio, ¿por qué no te lo llevas para que alguien lo monte como es debido? Annie se ruborizó al instante, bajó la mirada y esperó que se diera cuenta de que cometía un error. Arrastró los pies en busca de un árbol donde apoyarse. No seas tímida. ¿Acaso he de recordarte, señorita, que hace un rato no te daba tanta vergüenza? ¡Venga, es tuyo! Annie notó que la humillación le calaba los huesos y negó con la cabeza. Puede que pienses que intento quitarme el trabajo de encima. No lo domestiques por mí, pero puedo pagarte, creo. No sé mucho de esto. ¿Cuánto me cobrarías? Annie se cubrió la cara con una mano y el hombre gruñó y se maldijo malhumorado. Maldita sea, ya lo he vuelto a hacer otra vez. A las señoritas no se les paga. Las he vuelto a insultar. ¡Tonto! ¡Qué bruto eres! No, eres muy amable. No es eso, es que yo no tengo dónde guardarlo. El hombre pareció darse cuenta por primera vez de las ropas que llevaba, y miró detrás de ella donde la bandada paseaba y graznaba al sol, que se escondía por el oeste. Ahora le tocaba a él ponerse colorado. No eres... Lo siento, pensaba que estabas... que había salido a comer algo por aquí. Soy un inconsciente, perdóname. Annie se rió. Una cuidadora de gansos debería sentirse honrada de que la confundan con una dama que posee tierras donde guardar caballos, señor. No me llames señor, cuando me robaste mi caballo. Me llamo Garrick. Dicho lo cual, se levantó expectante, tal vez a la espera de que ella le dijera su nombre, pero como había agotado todo su descaro, se limitó a asentir y se marchó. Conrad vadeaba el riachuelo y ya era casi hora de irse para llevar a los gansos a casa. Cuando se dio la vuelta, el hombre y el caballo ya se habían ido. Annie sintió que la decepción le embargaba, en el mismo lugar donde el viento había liberado. Negó con la cabeza y trató de deshacerse de aquella sensación, adoptando una actitud de forzada indiferencia. Ya no eres la de antes,
se dijo: no eres más que la muchacha de los gansos. Y ya no hay más capítulo 9 el día de hoy. Muchas gracias por ahí, Aldair, Leismar, Irene, Marco, Edgar, creo que también estás por ahí. Muchas gracias por estar aquí y por escuchar este capítulo. Creo que es bastante interesante y nos deja ver un poco de los beneficios de no tener el título de princesa heredera. Así que antes de contestar la pregunta que dejó ahí Aldair, me gustaría hacer una pregunta, como cada capítulo. Y la pregunta del día de hoy, ¿qué harías? Ahora sí, como hizo Annie, ¿qué harías si tuvieras el anonimato por un día? Annie, recordemos que era la princesa heredera de Kildenrin. Después la mandaron a ser la princesa que se tenía que casar con el príncipe de Baviera, pero por motivos pues de su dama de compañía y toda la compañía gran parte de la compañía que la acompañó de un lado al otro del bosque, pues terminó teniendo que ocultarse con Gil Saifin y siendo la muchacha de los gansos. Así que nadie la reconoce ni la va a reconocer nunca como princesa heredera, porque pues se supone que la princesa heredera está por ahí, pero pues ahora pudo hacer más cosas que antes no se había atrevido. Yo creo que si por un día tuviera el anonimato, creo que realmente me dedicaría a... Bueno, no, es que sí me dedico a lo que me gusta, pero probablemente lo haría de una manera más masiva y pues para intentar hacer algo nuevo y pues no tener como la presión de que me reconozcan después. Al final eso es la ventaja de los libros, nos ponen en situaciones que no siempre son comunes, pero que sería muy interesante estar ahí. Así que si tú tienes alguna idea o alguna respuesta bastante clara de qué harías si pudieras hacer algo que te guste mucho y estar en el anonimato, por favor déjamelo aquí en los comentarios. Y por ahí veo que ahora sí, Aldair preguntó de qué se trata. Recién entro. No te preocupes, mira, te explico. En estas lecturas conjuntas o en estos capítulos, cada día, lunes, miércoles y viernes, leo un capítulo diferente del libro que se llama La princesa que hablaba con el viento, escrito por Shannon Hale. Este libro se elige por medio de una votación. Así que, ahorita vamos en el capítulo 9, pero ya en el perfil están todos los capítulos anteriores disponibles. De hecho, en las listas de reproducción hay una que se llama La princesa que hablaba con el viento, guión Shannon Hale. Ahí puedes ver los capítulos anteriores y voy a ir subiendo los capítulos que le siguen, para que así no te pierdas de nada y puedas entender por qué una princesa heredera terminó siendo la chica de los gansos. Espero verte por aquí también más seguido, Aldair. Leismar Tobar dice que la historia suena interesante y quisiera leerla. Me encanta saber que te parece interesante. La verdad es de que esta lectura se hace de manera continua, así que te invito a que actives las notificaciones para que te avisen en el momento en el que yo empiece a transmitir y así no te pierdas de nada de esta historia, porque vamos a leer el libro completo y al final les explicaré de dónde salieron estos libros y si es que tienen alguna continuación. Por ahí veo que John alcanzó a llegar. ¡Qué bueno! Hola, hace tiempo no te veía por aquí, pero me encanta saber que estás por aquí y que te tomas unos minutos del día para irte de visita a Baviera, parece ser. A mí me encanta decir Kildenrin, pero creo que más bien estamos en Baviera. Así que, qué bueno, bienvenido. Recuerda que puedes ver este capítulo en cualquier momento. En unos minutos más va a estar completamente disponible para que lo puedas escuchar desde el inicio si es que te perdiste de algo, o si quieres repetir algún momento, porque creo que es bastante interesante saber lo que Annie ha podido hacer en el anonimato de la chica de los gansos. Y yo quiero saber qué es lo que va a pasar con Jock, porque no creo que se lo pueda quedar eternamente. Al final son los cisnes, los gansos, del rey. Así que si tú también quieres saber qué es lo que va a pasar, te invito a que te mantengas en contacto. La verdad es de que cada día que transmito
siempre aviso qué capítulo se va a leer para que así tengas tiempo de ponerte al corriente y en el en vivo entender todo lo que estamos tratando. Y también me encanta saber tus comentarios, así que no importa si ves este video después o si ya no estoy en vivo. La verdad es de que siempre me tomo el tiempo de revisar los comentarios y ver estas respuestas a las preguntas que hago, porque a veces se confirman. Ya nos pasó en otros libros que algunas teorías se confirmaron como muy exacto, o sea, como la respuesta que dimos a esa pregunta se confirmó capítulos después. Entonces creo que eso es bastante interesante, pero me alegra que hayas llegado temprano, John. Yo sé que a veces esto de las diferencias de horario y de otras ocupaciones nos mantienen alejados del mundo de la literatura, pero con esta manera podemos hacer esas pequeñas visitas hacia allá sin tener que dejar la comunidad de nuestros hogares. Así que eso es todo por el video de hoy. La verdad es que me alegra que hayan estado aquí. Si me dejas un comentario, me encantará saber quién está por aquí, porque recordemos que de manera como continua estoy haciendo revisiones o reclutamiento para que te puedas unir a mi pelotón de exploradores literarios y me ayudes a tomar ciertas decisiones y también tengas ciertos beneficios con respecto a las elecciones de los clubes de lectura, las lecturas conjuntas y algunas otras actividades que se hacen de manera pues permanente o continua. Por ahí veo que hay un Axel. ¿De qué se trata la...? Ay, no alcanzo a leer el comentario. Ahorita lo checo. ¿De qué se trata la transmisión? Te explico. Digo, no es nada que no se sepa, pero te doy la bienvenida en estas transmisiones que se hacen lunes, miércoles y viernes. Leo un capítulo de un libro, en este caso es La princesa que hablaba con el viento, pero en el perfil, en las listas de reproducción, tengo otros libros como pueden ser Las crónicas de Narnia y el sobrino del mago, La selección, Pequeñas mentirosas, Hush Hush, Delirium, El tenebroso circo de los extraños. Me está faltando Harry Potter y me falta uno, no me acuerdo. Es que he leído tantos libros que la verdad es de que a veces me hace falta como seguir el hilo de todo lo que se lee, pero te aseguro que si te unes o activas las notificaciones te van a llegar todas y cada una de las transmisiones o los capítulos y así no te vas a perder de nada de esta historia. María, David, veo que también ya se unieron por aquí. Muchas gracias por estar aquí. Si te perdiste el capítulo, en unos minutos va a estar completamente disponible en Facebook, donde lo puedes escuchar como inmediatamente después de que termine esta transmisión, porque se hace de manera simultánea en Facebook y en Clubhouse. Pero también si quisieras como ver también los otros libros, te invito a que revises el canal de YouTube que tengo, Letras en Rizo, lo puedes encontrar. Y ahí también hago algunos estrenos y ya pronto van a saber qué más cosas voy a ir agregando, porque este último fin de semana fue un fin de semana de bastante planeación y la verdad es de que tengo bastantes cosas interesantes que ya pronto van a saber. Recuerda que también aparte de estas lecturas tengo activo un club de lectura por si gustas agarrar el hábito de leer con alguien más o pues conocer nuevas propuestas de libros, porque a veces nos salimos con nuestra zona de confort y pues también te pone bastante interesante. Recién acabamos un libro y casi cada semana, bueno, cada primer semana de mes empezamos un libro nuevo, así que también te puedes unir y por allá compartir con otros lectores, ya sea que tú tengas mucha experiencia en el mundo de la literatura o apenas vayas comenzando. Así que me alegra que estén por aquí. Veo que hay más personas y que no han dejado su comentario. Me da mucha pena, pero no puedo ver sus nombres y si no me dejan un comentario no puedo saber quiénes están, y la verdad es de que me encanta saber quiénes están por aquí. Ya algunos se me hacen conocidos, ya aunque no escriban nada, logro identificar sus imágenes. Pero si es la primera vez que estás aquí, por favor, escríbeme. Soy nueva, acabo de llegar. Dime qué te pareció este capítulo. Y te invito a que pues revises el resto de los capítulos. La verdad es de que es un libro bastante interesante. Ya hay algunas historias por ahí que les gustó bastante, que ya lo leyeron y que realmente les interesa. Así que este es solo un pedacito muy chiquito de lo que hacemos en Letras en Rizo. En la descripción te dejo algunos comentarios, no,
algunos enlaces relevantes, pero me ayudas muchísimo compartiendo, reaccionando, comentando o incluso pues formando parte de estas lecturas. Así que eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tomarte unos minutos de tu día para ir de viaje conmigo a Baviera y nos vemos el día miércoles. Bye.